Buenas noches. ¿Cómo les va? Hoy tengo una medio novedad. A ver quiénes están ahí. ¿Quiénes están ahí? María Lucía, buenas noches. Bernardo, desde Panamá, buenas noches. Recibí tu mensaje hoy, Bernardo. La verdad que no es uno solo, sino que son muchos. Mariela Cabrera, buenas noches. Gracias por estar ahí a ustedes. Vamos a ir. Laura Beatriz, Laura, como siempre. Buenas noches. Vamos a ir pronto, vamos a esperar. Tengo un tema, tengo que contestarle a alguien que me escribió en el muro hoy. Algo que yo colgué en el muro que no quedaba muy claro. No era claro. Muchas cosas que yo escribo en el muro no necesariamente son claras. Puedo entenderlas yo, de pronto no entiende nadie más. Graciela Mesías, buenas noches. De Rocha, pero vive en Montevideo. Mariela Méndez, de Rocha, pero vive en La Paloma. Ahí está. Carolina Ponaz. ¡Hola! Nuestra psicóloga preferida. Ahí está, cerca. Carolina, Carolina. Ahí está Carolina, la psicóloga colaboradora de este programa, que les queda demasiado grande a todos ustedes. Sí, señor. Hay varias cosas no hay mucho. Domina tanto, Goyito, buenas noches. Domina tanto el tema del coronavirus que es difícil bucear hacia otro lado, ¿no? Y el peso que está teniendo en este momento en Uruguay, que es realmente preocupante, es así, porque Uruguay ha sido un ejemplo de la cual los uruguayos nos sentíamos orgullosos, porque se hablaba de Uruguay como uno de esos lugares privilegiados, pero no era tanto. No es una crítica esto, porque hay que tener cuidado. Bueno, me voy a presentar, aquí estoy, ¿cómo les va? Antes que me digan que no me ven. Antes que me digan que no me ven. Susana Bentancur, Susana, un abrazo, gracias por estar. Eduardo Geimoná, muchas gracias por estar. Nair, buenas noches, Nair. Graciela Ferreira, buenas noches. Coquito, Nacional juega mañana, ¿no? Mañana juega contra River. Nacional Copa Libertadores de América. Hoy sufrí con el Atlético de Madrid. Eh, no estaba bien Luis Suárez, les digo que. Pero no voy a comentar fútbol, porque si no se me va. Una parte de ustedes se me va. Bueno, arranco. Ayer, voy a buscar en el muro primero. Voy a hacer lo que puse. Vamos a poner qué es lo que puse. Vamos a actualizar esto. Vamos a actualizarlo. Aquí está. Déjeme ver qué quiero buscar, qué fue lo que colgué. Aquí está. Yo colgué una nota que leí en montevideo.com, ¿no? Y en la cual había, no era exactamente una crítica, ¿no? Sino que el general Manini había dicho que los niveles de los delitos eran muy grandes, para decirlo de una manera, lo dijo de otra, ¿no? Muy grandes. Lo dijo así, aceptó las explicaciones del ministro Larrañaga, pero le dijo que no era suficiente. O sea, está cumpliendo con su deber. Formar parte de la coalición de gobierno no significa estar de acuerdo con todo lo que el gobierno diga y haga. No es así. Y se evidencia que el que marca diferencias es Cabildo Abierto a través de su líder, Manini Ríos. Y yo puse el título, ¿no era que se había terminado el recreo? Hubo gente en el muro. Bien, en mi muro no hay, hace muchísimo tiempo que nadie entra. Es decir, hay un gran respeto en el muro. La verdad que me tiene sorprendido cuando se habla de las redes sociales. En mi muro hay un respeto muy grande. Y con ese mismo respeto, una amiga de Facebook me hace algunas aclaraciones que son correctas. Es decir, de alguna forma me critica porque lo vio esto como una crítica. No era que se había terminado el recreo, suena, y lo reconozco, una crítica. Suena como crítica. En realidad, no voy a explicar nada porque de hecho había un segmento de la crítica, no estaba dirigida el título a
a plantear como que no se habían logrado los objetivos que se habían planteado o algo así, que el gobierno estaba fallando en eso. Que puede ser, ¿por qué no? No era exactamente una crítica, yo iba y apuntaba a otra cosa. No está claro, le digo que no está claro. No era que se había terminado el recreo, era un título para provocar, como hago yo siempre, no lo niego nunca, para provocar y entablar el diálogo que en general se da en mi muro, ¿no? Que se da y que yo lo disfruto mucho. A ver qué dice, Carolina. Buenas noches, Carolina. No, no terminó el recreo, dice Carolina. No te entendí. Mariana Rodríguez, ¿cómo le va? Paolo Rossi. Mira, estoy enterándome recién. Ahora después me fijo en eso, Coco. Bien, vamos a encarar el tema como lo veo yo. No necesariamente todo el mundo tiene que verlo yo. No es que lo que yo diga es la verdad. Ni nada. Pero, ¿cuál es su opinión, Robinsky? Esta es mi opinión. ¿Mi opinión cuál es? Primero, que la coalición no es fácil de dominar o maniobrar, ¿no? Más allá de que hubo una especie de acuerdo político, de gobernabilidad, Cabildo Abierto desde el arranque ha demostrado la intención clara de diferenciarse. No muy grande, ni nada por el estilo. No es que esté aliado con Mujica o con el finado electorio Fernando Diodoro, ni nada que se le parezca. Pero a veces toma distancia. Y no está mal. O sea, esto no puede ser una crítica. Que un partido político que solo coaliga con el gobierno, en el gobierno vea cosas que están mal y las diga. De pronto sería mejor que se discutieran en otros ámbitos. En el Frente Amplio, durante los 15 años de gobierno, había una costumbre que cuando hacía una crítica, lo primero que salían eran los fundamentalistas, le llamaban a todos. Hay que discutir en la interna, hay que discutir adentro. Los asuntos se arreglan en casa, Si fueran 20 tipos que se reunían, ¿no? por el estilo. No se arreglan en casa, se plantean y listo. Bien, mal, regular, va y se plantean. Por lo tanto, yo no veo nada malo acá. Entonces, ¿dónde está la crítica? La crítica está en un fenómeno que cuesta muchísimo entender a los dirigentes políticos en las campañas electorales. Yo no creo que les cueste entender, sino que suponen que sus planteos se van a llevar adelante, lo que en filosofía se dice la voluntad, el ejercicio de la voluntariismo. Se me trabó. Chao. El ejercicio de la voluntad. Es decir, por encima de la realidad, la voluntad es capaz de transformar lo que el político quiere transformar. Cosa que no es cierta. Puedes tener la mejor voluntad del mundo y la realidad te pasa por arriba. Pero la política se da. Y alguien, en la campaña electoral de Cabildo Abierto, si no me equivoco, dijo, el recreo se terminó cuando ganaron las elecciones. Y ganó el doctor Lacalle. No fueron muchos, pero alcanzó y fue utilizado. Se termina el recreo, creo que en la campaña electoral. Voy a seguir saludando. Robert, buenas noches. Después te necesito por algo que escribiste ayer y que va a ser el segundo tema, Robert, que me gustaría arrancar sobre el tema de Venezuela. Luis Rodríguez, buenas noches. Graciela, la organización firmó un documento que lo llamaron compromiso con el país para votar determinadas leyes y apoyar algunas decisiones. Fuera de ese documento, cada uno de los partidos hace y dice lo que piensa. Sí, es cierto. Es lo que estoy diciendo de alguna manera, ¿no? Parece bien. Dije, me parece bien. Ni en el frente existía eso. Parecía una coalición firme y segura, ni siquiera en el frente. No existe. Pero, y acá te contesta a ti, Graciela, aparecen algunos aspectos que muestran dos cosas. Una, que la voluntad, lo que estaba hablando ahora, no alcanza. Pero ¿por qué no alcanza la voluntad? Este es el primer tema. El segundo después lo veo. ¿Por qué no alcanza? Porque la realidad social es mucho más compleja
que los deseos de la población y las propuestas que hacen los dirigentes políticos. Yo no voy a decir que una mala distribución de la riqueza es la causa fundamental de los delitos. No lo es. Puede ser una de las causas, pero no es. Yo no conozco ninguna sociedad perfecta, no conocí, aunque yo creía que había, ojo, creí que había, estaba convencido que había, en la cual no hubiera delitos. Los hay en todos lados. Algunos creen, por ejemplo, esto sin ánimo de crítica, la sociedad perfecta es Cuba, para muchos, ¿no? Sobre todo en la izquierda. No, no es perfecta. Después dicen, no es perfecta por culpa del imperialismo y el bloqueo. No, no es perfecta porque los seres humanos no somos perfectos y aún en las mejores condiciones o establecido determinadas acciones contra la delincuencia, esta sigue operando por muchísimas causas. No necesariamente por el tema de la pobreza o de la distribución de la riqueza, que es un factor que incide sin lugar a dudas, pero no es el único en medio de una cantidad de problemas. Y esto lo sabe, entonces yo no estoy inventando la pólvora la inventaron los chinos. Esto lo sabe cualquiera. No puedo utilizar políticamente argumentos. Hay que distribuir mejor la riqueza para eliminar la delincuencia. Bueno, hay un fracaso absoluto del Frente Amplio. No en la acción de gobierno. Y vamos a aclarar, hoy en la discusión en el muro, pusieron un titular, una crítica que le hacía el doctor Julio María Sanguinetti a la calle cuando era presidente sobre el tema de la delincuencia. 1900, en el gobierno de la calle. Existió siempre. Y es muy factible que va a seguir existiendo. Es decir, factible no, les aseguro que va a seguir existiendo. Entonces, ¿hacia dónde voy? Porque esto es lo que interesa. Graciela me corrige, defiende la coalición, me parece bar, firmar un compromiso, después tiene total libertad. Ahora ese va a ser el segundo tema. Por ahora quiero plantear lo que es una especie de tabú en la discusión, sobre todo en la izquierda. Es decir, y a veces se cometen errores. Es decir, yo quiero plantear esto. La mejor forma de mentir en política es venir acompañado de datos estadísticos. Listo. Así como se lo digo. Las estadísticas. Y después cuando uno le dice, no, pero mira que esto está mal. Pero le dicen a los técnicos, esto dicen, no, pero esto es una foto. Es decir, lo que se dio en un momento determinado, antes y después, no es verdad. Entonces, ¿para qué me dicen la cosa? ¿Para qué la dice? La mejor forma de mentir en política es venir acompañado con datos estadísticos. Porque uno los datos estadísticos los maneja como quiere. Es más, a nadie se le ocurre decir, ¿de dónde sacaron todos ustedes todos esos datos? Yo no imagino manifestaciones de miles y miles de personas saliendo a la calle diciéndole al ministro Larrañaga, lo mantuvieron, a ver, explique de dónde sacó todos esos datos, ustedes díganme. Y ahí estaba planteado, no, pero yo no tengo, nosotros registramos, en marzo pasó esto, el otro mes aquello, y sí, y en el 94 y en el 27, 1927, bueno, o cualquier año, siempre hubo delitos. Que bajaron, y capaz que bajaron, ¿por qué no? Es más, cuando se manejan los datos estadísticos que son positivos, cuando vienen negativos no los manejan, se quedan ahí, se olvidan. No hay. Señores, hemos fracasado. Ese es el ejemplo más claro, es el Frente Amplio. En el gobierno, el ejemplo más claro de lo que estoy diciendo es que siempre se estaba tratando de resolver el tema. Y no se resolvió. Empeoró. Pero acá no hay una crítica ni al frente, a nada. Es una crítica a la acción política. No es un acto de maldad, para decirlo de una manera así, es quiero engañar al pueblo. No. En realidad, si un político se presenta a una campaña electoral y le dice, compañero, no les ofrezco nada. Vamos a seguir como estamos. Total, no vota nadie. Salvo así no me vota nadie. Te tengo que decir. Algo tengo que decir, algo tengo que proponer.
Por eso está ese aparato impresionante, hermoso del frente que se llama el programa de gobierno. Ahí está. El programa de gobierno es como la Biblia. Es la palabra, no de Dios, porque está hecho por hombre, es la palabra de la organización más científica que tiene el país. No lo hacen solo porque la ley de urgente consideración también más o menos era más complejo en el sentido de que se transformaba en una ley, se transformó en una ley. Si no era un programa, sino que era un planteo que venía acompañado de las, vamos a decirle, promesas electorales. No me gusta mucho la palabra promesa, porque considero que los políticos cuando entran en la acción, en la arena, y en la pelea democrática para ser elegidos, lanzan y lanzan y lanzan y lanzan. Que en general no hacen promesas, dan a entender que son capaces de resolver. Por ejemplo, Larrañaga nunca dijo vamos a resolver el tema de la delincuencia. No lo dijo nunca. ¿Dónde está la crítica? La crítica está en la acción política en la campaña electoral. Dio a entender, por favor, ministro, no se enoje conmigo, como si me escuchara. Estoy tan agrandado que creo que me escuchan. La acción política. El mensaje que reciben es: esto lo hicieron mal, esto es el Frente Amplio, Bonomi, y nosotros lo vamos a hacer bien. ¿Está claro? Chao. Y no. Ahora, yo no tengo una solución a esto, ¿no? Es decir, que un día los políticos se reúnan todos y decidan por unanimidad hacer tal cosa y la gente recibe el embolsado. Hay países donde se decide por unanimidad. Se decide por unanimidad. Por ejemplo, en Cuba, en China, en Corea, se deciden muchas cosas políticas, Corea del Norte, Vietnam, se deciden por unanimidad. ¿Cómo la unanimidad? No, unanimidad, nuestra unanimidad. ¿Está? Listo. Ahora, un país como el Uruguay, donde en la acción política aparecen propuestas veladas, abiertas, botelleras. En el caso de Larrañaga, la idea clara era: hay que sacar al gobierno del Frente Amplio porque fracasó en el tema de la seguridad. Es más, yo personalmente varias veces entendí es decir, no entendí por qué Bonomi seguía siendo ministro del Interior. Hoy ya se fue Tabaré, las explicaciones están de más. Aunque las podemos intuir y decirlo. Vamos a no engañarnos, vamos a no engañarnos. Por algo estaba ahí, nadie lo tocaba, listo. Exitoso no fue. Entonces viene el argumento, sí, pero fue lo más exitoso que se pudo ser. Eso viene de parte del gobierno. Es lo mismo que hace Larrañaga. ¿Qué hace Larrañaga? Miren las cifras. Hemos bajado las cifras. ¿En qué contexto? La primera pregunta que hay que hacer. ¿En qué contexto? Y ahí empieza el embrollo. No, pero acá tengo las cifras. Vos le dije, la mejor forma de mentir es venir acompañado con datos estadísticos. Es lo mejor que hay. Los políticos manejan esto. Los políticos y los informativos que le han dado. Hoy las figuras centrales informativas, a mí me sorprende, son los estadísticos, los que te dan datos. En general son algo así como en la antigüedad eran los adivinos, los que entendían la voz de los dioses. O sea, lo seguimos siendo, porque en realidad 7000 años de existencia del ser humano consciente y aplicado a la historia y escribiendo y amontonando datos para que se entienda lo que está pasando, existió siempre. La cambian de forma, pero sigue existiendo. Es decir, yo prometo llevar a nuestro país no sé si a nuestra, yo qué sé, a los griegos, al éxito total en las guerras contra... No importa, siempre una promesa hay. Siempre hay una promesa. ¿Va a cumplir? Es otra cosa. Por lo tanto, no era una crítica, ¿no? La estoy explicando porque dije, bueno, lo voy a explicar. En realidad lo que buscaba era que se entendiera de que yo no veo mal que no pueda resolver el tema de la seguridad el ministro Larrañaga. Es más, no lo va a resolver. No lo va a resolver. Porque si bien al principio dije que
el tema de la distribución de la riqueza, las situaciones económicas, todo lo que, es decir, bonanzas económicas resuelven el tema de seguridad. Si uno mira los datos, Uruguay tuvo bonanza económica y los delitos aumentaron. Y era, el grito era, hemos resuelto el problema de la pobreza uruguaya, los delitos aumentaron. Listo, chao. Y van a seguir aumentando. No sé, yo pienso a veces que, que a Larrañaga lo quemaron. Lo quemaron. Porque hubiera sido ideal que Larrañaga no fuera el ministro del Interior. Pero está, él levantó la bandera. Ustedes se acuerdan mejor que yo porque yo no estaba ahí. Entonces, se hizo brillado por lo que se decía. Él tomó como bandera la seguridad, hasta un plebiscito, que no llegó, anduvo raspando, tampoco fueron 4 votos. Le voy a poner una mechada así, que algo de la izquierda, ¿no? Ayer hubo una resolución del grupo, ¿cómo se llama? El grupo donde están todos los dirigentes políticos progresistas de América Latina, entre ellos José Mujica Jordano, en la cual dijeron que las elecciones en Venezuela fueron cristalinas, transparentes, en un proceso de... Yo no acompaño la de la OEA tampoco. Estoy en el medio. Pero no. Pero bueno, vamos acá. La política es así. Es así. No puedo criticar lo que es y forma parte de la política. Puedo decirle, ¿vio, ministro, que usted no cumplió? Que no puede cumplir. Entonces, en ese contexto, lo declarado por el general Manini no está mal. ¿Y dónde está el problema? Por más que Graciela Mesía me diga que hay esto, que es cierto, lo que dice es verdad, hay detallecitos, a mí me gustan los detalles, detallecitos que permiten intuir que los acuerdos no son fáciles de llevar adelante y que siempre hay uno que se prepara para no asumir esa responsabilidad. Vaya que el Manini no critica a Larrañaga y acepta que hubo una baja en los delitos, o sea, los datos estadísticos, criticó. Y ahí hay uno de los problemas que yo quería plantear, que hace que la política es tan compleja que manejarla es a veces un arte de genio, ¿no? No es tan fácil. No es la primera vez, como decía al principio, que el Cabildo Abierto muestra diferencias. No es la primera vez. Y la va a seguir manifestando, porque yo recuerdo cuando terminaba con la primera vuelta, sin que nadie dijera nada, Manini Ríos anunciando, porque realmente la votación de Cabildo Abierto fue excelente para 6 meses de campaña electoral, pero claro, no vamos a hacernos los bobos, contó con el apoyo de gente importante que transformaron a Manini prácticamente en un prócer, de Artigas y Manini, así, chao. Pero ese es otro tema, Él, cuando las elecciones, en la misma noche, dijo, vamos a votar en toda la calle, en el balotaje. Ya. O sea que no había ninguna condición. Yo puedo decir eso. Los políticos nunca dicen toda la verdad. Es más, la verdad no es muy amigo de la política, muy amiga de la política. Muy amiga. Muy amiga. No es muy amiga, es lo que quiero decir, la verdad. La verdad es un concepto muchas veces subjetivo, ¿no? ¿Qué es la verdad? Por ejemplo, para los creyentes, la verdad es la palabra de Dios. ¡Tra! Eso es verdad, la verdad. La verdad es la fe. ¡Ta! Para todo el mundo, pero para mí, yo quedo. Esa es la verdad, pero entonces yo no entiendo nada. No es que no entienda nada, es que la verdad es elástica, se estira. Y en eso surgió el grito ese de se les acabó el recreo, vamos a hacer. Pero si lo hubiera dicho el doctor Lacalle, lo hubiera dicho Larrañaga, se terminó el recreo, yo lo hubiera aceptado. Pero lo dijo el Cabildo Abierto.
La gente cabilda. ¡Terminó el recreo! ¡Ahora van a aprender! Con todos los delincuentes esos frentistas. No, no es así. No es así. Y vamos a aclarar, sin entrar a criticar al general Mandini Río, que es bastante grandecito y sabe cómo moverse, y tiene olfato político sin lugar a dudas. Por alguna manera embelezó a Fernández Huidobro y a Mujica. Bueno, yo no creo que fueran dos nabos. Los tipos que de esto sabían. Se quedaron así, como enamorados de Mandini Río. Que él algo tiene. Algo tiene, algo tiene. Entró en la coalición antes de que la coalición se formara. Y tiene el derecho a criticar. Sí, está bien, Graciela, está, lo que tú quieras. Chao. En tono de broma es una cosa y en tono militar es otra. Y es a lo que me estoy refiriendo. No estoy haciendo. Vamos a no justificar. No estoy criticando al gobierno. Uno de los problemas que hay en un país de una profunda cultura política, que es el Uruguay, cualquier cosa que uno diga termina en el análisis político. Este es tal cosa, este es tal. ¿Qué quiso decir? En Uruguay es muy común eso. ¿Qué quiso decir? Mira, esto que tengo acá es una calculadora. Casio. Calculadora Casio. La voy a mostrar para que lo vean. Porque esto es televisión. Es una calculadora Casio. Esto es una calculadora Casio. Esto es una calculadora Casio. Es una calculadora Casio. Hay muchas formas de decirlo. Que está del otro lado, en Uruguay muy común. ¿Qué quiso decir Robinsky con lo de la calculadora Casio? Y yo le digo, ¿qué era una calculadora Casio? Pero un segmento que dice, sí, pero no. Y eso es normal, tampoco es una crítica, chao, es así. La política lleva a que yo voy a analizar las cosas desde mi punto de vista. Para los blancos herreristas, el presidente está actuando correctamente. Mejor imposible. Para la coalición debería ser con la acción de un ministerio importantísimo que es el Ministerio Interior. La acción es correcta, vamos a acompañarla, vamos a... No, y aparece ahí, algo no anda bien, algo no anda bien. Entonces se toman posición, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy de la oposición, supuestamente que no soy, digo, no, ministro, renuncie. Dicen en broma, renuncia a Larry. Podría decir, renuncie, ministro, renuncie. Como pidiendo al presidente que lo saque. En algún momento se va a ir. Capaz que dura tanto como Bonomi, que nunca se fue. Bonomi nunca se fue. Lo sacaron. ¿Me entienden lo que les digo? No se fue, lo sacaron. Porque eso es lo que tienen los sistemas democráticos. Lo sacaron. Ahora, lo sacaron en función, que fue clave el tema de la seguridad, en función del manejo de las soluciones en forma de fantasía. De fantasía. Y ahora vamos al tema central. ¿No? Es decir, que aparezcan estas diferencias, lo dije al comienzo, no le veo nada de malo. No es una crítica. Está bien que el general diga lo que quiera. Yo tengo una visión, y no se enojen conmigo, de que el Mandini Río no es ningún militar antidemocrático. Él tuvo a cargo del Ejército Nacional, el jefe del Ejército Nacional, rodeado de dirigentes políticos que se simpatizaban mucho con la dictadura cívico-militar de Venezuela, y de pronto, bueno, pero ¿qué pesó? Que estas personas que decían respaldar la dictadura militar, cívico-militar de Venezuela no lo eran tan así, porque en Uruguay actuaban democráticamente. Yo no pongo en duda la actitud democrática de José Mujica, no la pongo en duda. De la misma manera, no pongo en duda la acción democrática del general Mandini Río.
¿Por qué no la pongo en duda? Puede ser que estén rodeados de golpistas. Hay golpistas, pero hay también revolucionarios que llaman a que las Fuerzas Armadas y el pueblo tomen el poder. Es una crítica por un lado, una crítica para el otro. Y el general Marinero optó por el camino electoral. Y tenía 6 meses. Optó por el camino electoral, armó una estructura, frágil, todo lo que quiera, sacó los votos suficientes como para decir apoyo al gobierno. Al doctor Acalle Pou, que no era gobierno todavía. La apoyamos. Y eran votos decisivos. Sin esos votos de Cabildo Abierto, había muchos del Frente, que habían votado al Frente, no al Frente. Esa aclaración es importante, que habían votado al Frente. Bien. Pero ¿dónde está el problema? En realidad no hay un problema. La delincuencia va a seguir existiendo, va a ser difícil de eliminarla, va a ser muy difícil de eliminarla, porque es complejo y hay muchos factores. La pobreza es un factor que no se puede ignorar. Pero el Frente Amplio, entre sus logros, demostró que combatió la pobreza. De lo cual se sienten orgullosos los frentistas y que combatieron la pobreza. Acompañado de datos estadísticos, es una forma de mentir, la pobreza prácticamente desapareció en el Uruguay. No era así. Pero no es el único factor. Porque en algunos casos hubo otros, hay otros, que hacen imposible, porque supongo que el país, supongamos que hay una lotería mundial que entrega una cifra cercana a los 100.000 millones de dólares, escuché la cifra. El que gana el sorteo saca 100.000 millones de dólares y el país apuesta a esa lotería y la gana. Y distribuye esa riqueza entre todos los uruguayos y a todos les toca una parte linda, por 100.000 millones de dólares, mucha plata. Pero no existe eso. Entonces es fantasía mía. Lo que quiero decir es que aún en bonanza, aún resueltos los problemas, aún todo lo que se quiera con la actitud del Ministerio de Interior, de la policía, atento a estos temas, no se resuelve. Hay que tratar de que no aumente, pero los índices, la mejor forma de mentir es utilizar datos estadísticos, pero hay una sensación de que como se manejó la sensación ya hace tiempo, ¿no? Hay una sensación, pero no bajó. No bajó y ni va a bajar. Si se tomara conciencia de que la promesa electoral esta carece de una base cierta para conseguir por lo menos que baje drásticamente, se formarían coaliciones amplísimas de todos los sectores políticos para encontrar la solución. Pero eso está muy lejano. La única forma de lograr unidad nacional es cuando se calla a la oposición. Y los uruguayos ya sabemos exactamente lo que es eso. Entonces no estamos de acuerdo. Entonces no puede ser una crítica, ¿me entiendes? No puede ser una crítica, no es una crítica. Es solo un planteo, una observación. Y esa observación nos dice que no se puede cumplir la promesa en la medida que se espera y al mismo tiempo se toma conciencia que la cosa no se va a resolver y se resuelve más o menos. Pero eso era lo que quería decir. Eso era lo que yo quería decir. El otro tema es que aparecen fisuras. No es grave, porque está bien lo que me dijo Graciela. No es grave, no lo veo grave que ya he dicho por tercera o cuarta vez, que Manini y Ríos critiquen. No es el partido de gobierno, forma parte de los que acordaron determinadas cosas y como se dijo, puede decir lo que quiera. Pero en momentos difíciles y complejos, donde uno empieza a ver que no es fácil resolver los problemas que tenemos enfrente o que tienen, las diferencias pueden ser peligrosas. No peligrosas en el sentido dramático, no peligrosas en el sentido gobierno que actúa, que funciona,
ustedes pueden criticar todo lo que quieran, pero funciona. Bien, mal, regular, pero funciona. Aparte heredó no, se encontró con este regalo que fue la pandemia. Este, tiene dificultades en su estructura de aliados. Yo personalmente le voy a decir una cosa. Confiar en que el Partido Colorado y su dirigente máximo, Sanguinetti, va a estar siempre al lado del gobierno para apoyarlo, no creo. En algún momento, no sé si él, pero alguien del entorno, ¡tric!, va a tirar la cosita. Y eso es fragilidad, porque el Partido Nacional representa el 29% del país, nada más. Actuar políticamente coaligados es muy, pero muy importante. El arte de la política está en eso. El presidente de la calle, yo lo he elogiado mucho, ¿no? Es decir, hay elementos para criticar, pero ya se pueden criticar algunas cosas. Por ejemplo, que no hay logros en seguridad. No hay. Los números que se manejaron daban lugar a dudas. Por el entorno, el momento que estamos viendo. En el Uruguay es como fue siempre. No es como fue siempre. La pandemia cambió muchas cosas. No en todos, muchísima gente, y ahora se ven las consecuencias, no le dio pelota a la pandemia. Al principio sí, pero después se despelotó todo. Yo hablaba de que el presidente ha tenido un buen manejo en el tema de las relaciones con la oposición. Es decir, manda mensajes continuamente. Y los mensajes no son malos. Uno para mí impresionante fue el tuit que puso cuando la muerte del doctor Tabaré Vázquez. Para mí fue impresionante, porque ya por primera vez decía que obtuvo logros, reconocía logros en la acción de gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Sería de necio, pero no tiene por qué. Y fue y lo hizo. Y demostró algo más, demostró respeto. Demostró respeto. Un hombre joven, con una familia histórica en la política nacional, no solo el padre, el bisabuelo, y no se mete en la historia, los Herrera siempre estuvieron presentes. Siempre estuvieron presentes. Era un hombre con una trayectoria política muy, pero muy, muy grande. Familiar, que incide mucho. Él demostró cualidades de entender que se necesitan alianzas. Es decir, estamos en presencia de un presidente que comprende las reglas de la lucha democrática. Es decir, la acción democrática en un país como el Uruguay, que tiene raíces profundas en la democracia. Un elogio, bueno, está, se puede, tómelo como elogio, es lo que hay arriba de la mesa. Equivocó, le erró, pero olvídense que sí. En algún momento esta coalición va a mostrar flaquezas. Lo importante es que no las muestre en el comienzo, ya vamos camino a que se cumpla el primer año, 9 meses de gobierno, y podemos, que no son peligrosas, que hacen al acontecer político, no es grave. Y la intención de lo que yo colgué estaba ligada a mostrar que una cosa es la promesa electoral o la insinuación de la propuesta, y otra cosa es la realidad, que es hacia donde iba. No intentaba demostrar que... Y en realidad el título mío es más importante que la del eslogan. No era que se terminó el recreo. No se terminó. Ni se va a terminar. Creo que poco a poco se va tomando conciencia que no se va a terminar. Pero si el delito se incrementa a niveles que no se puedan controlar como debería controlarse. Bueno, Robert, llámame por favor. Yo hacía mis colaboradores, Robert es uno de ellos, porque voy a entrar en el segundo tema de hoy. Era eso nomás. Sí, Manini, ahí me está escribiendo usted, espera un segundito, porque cuando estoy hablando me cuesta mucho fijarme en el muro. Y ustedes dicen cosas que son importantes. Ahora llamé
a Robert para que me llamara, a ver si tengo suerte que me llame. A ver qué dicen. Graciela me dice que era un chiste. Nancy, a Larry se lo sacan de encima y le dejan el camino libre a Delgado. Si yo soy Delgado, no sé, el Ministerio Interiores. Dame relaciones exteriores, pero el Ministerio Interior no. Delgado, que la dictadura se sirve de militar, izquierda y derecha de acuerdo con tu opinión. Sí, exactamente. Es más, para que se fortalezca un gobierno, para que tenga fuerza, un gobierno no democrático, ¿no? Las Fuerzas Armadas juegan un papel muy importante. Hay ejemplos de sobra de eso, ¿no? María Lucía, esa Carolina, Luis. Bueno, sí, es lo que estoy diciendo, Luis. Al araberismo le interesa todo el poder, no le interesa el wilsonismo. Es una opinión. Yo no veo, es decir, el wilsonismo es al Partido Nacional lo que es el serenismo al Frente Amplio. Es así. Bueno, ahí está mi querido amigo. Espera un segundito, espera que te voy a poner en pantalla, porque es muy importante. Y estoy cambiando de tema. A ver, ¿dónde está el wilsonismo? Espera un segundito. No hables, no hables. Nancy se terminó con Larry, Gandini, Graciela, Patricia. Hola Jorge querido. Patricia, mi amiga del alma. Graciela Mesías, y se van a trasladar a unos cientos de miles de votos. Luis Rodríguez, está perfecto. Ya terminé con el tema. Vamos a, señoras y señores, con nosotros y con ustedes acá, con todo este grupo precioso de gente, Robert, colaborador de eso que yo le digo, Robert, llámame y llama. Ya está, me salvó Robert, y por eso que te digo, porque ¿qué más puedo decir en 1 hora y media más o menos que tenemos programa? Si no aparecen los colaboradores, puedo terminar aburriendo. A veces puedo hablar 1 hora y media, pero a veces no da para 1 hora y media. No da, así que bueno. Robert, bienvenido, muy bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jorge. ¿Todo bien? Todo bien, me alegro. Ayer, al terminar el programa, además, a mí me gustó mucho el programa de ayer, no por mi amistad con Bambino Chegoye, sino porque Bambino dijo muchas cosas, sobre todo en el remate del reportaje, en la cual yo no discrepé, porque Bambino es una persona creyente. En ningún momento Bambino trató de decirme a mí que yo fuera creyente, que eso me emocionó, porque en general cuando uno habla con los creyentes, yo tengo amigos que me dicen, Jorge, cuando te llegue el momento vas a ver que vas a temblar. Y yo digo, no voy a temblar nada. Ya tengo años suficientes como a temblar. No estoy ahí. No, chao, loco, se terminó. Listo, chao. No existís más. Ahí está. Ahí está. Y Bambino, que es un hombre muy creyente, en ningún momento me planteó que yo estaba equivocado. Y eso para mí fue muy emocionante. Él expuso todo su punto de vista mirándose hacia adentro, pero no es el tema. Entonces, yo te digo que eso fue que alargó el programa, porque yo iba a tratar el tema de Venezuela, y tú escribiste algo que no lo puedo encontrar porque tengo que entrar en el programa, buscarlo, y no me da. Te digo una cosa, no me da. No le puedo pedir a mis compañeros que busquen justamente lo que estoy escribiendo, porque es un engorroso. Entonces digo, si Robert está toda la noche, mañana cuando arranco lo llamo y tal, y la vuelve a decir. ¿Me entiendes lo que te digo, no? Sí. Escribiste algo y bueno, vamos a arrancar de ahí. Perdón, voy a presentar el tema. Hubo elecciones el domingo en Venezuela. Y desapareció constitucionalmente por las elecciones la Asamblea Nacional, que es una sola asamblea, no hay dos cámaras, es una sola cámara, que estaba dominada por la oposición en un 70%. Desaparece. Eso es real. Y ahora el gobierno de Venezuela, para mí la dictadura cívico-militar venezolana, tiene los tres poderes, domina los tres poderes. Y se toma como un ejemplo, y bueno, y vamos a arrancar de ahí. Y no pude porque el tiempo no me dio, pero tú escribiste algo interesante, y por eso te invito para que me lo recuerdes y des tu opinión, ¿no? Claro. Lo que quería hacer es que
nunca vamos a saber qué hubiera pasado si Chávez hubiera seguido vivo. Si hubiera sido lo mismo, hubieran estado en esta situación o no. Digo, porque uno tiene que analizar lo que pasó. Lo que puede haber pasado no se puede. ¿Tá? Y yo lo que puedo decir con lo que estudié, lo que vi, es que mientras duró Chávez, eh, tuvo problemas económicos, Venezuela y todo, pero no vivió esta situación. No vivió nunca esta situación. Entonces, a mí me surgió la duda de pensar, a ver, ¿qué pasarías? Porque ahí le ponemos la responsabilidad solo a Maduro, que de la dictadura sí es totalmente responsable. Ah, porque hoy ponemos en duda las elecciones de Venezuela, que yo las pongo en duda porque me parece a mí que no son claras, por más que salga toda la izquierda latinoamericana a apoyarla. No es claro y todo lo que ha pasado no es bueno para Venezuela y, y la situación que está el país no coincide con lo que el resultado electoral, a mi entender. Entonces, digo, por ejemplo, Chávez le dio 3 elecciones, ¿no? Si no estoy equivocado, ¿no? 3 elecciones a la oposición, fuera de tiempo, vamos a decir, y le ganó las 3. Porque Venezuela estaba en otra posición que hoy no está. Entonces, el tema de generalizar, a veces, ahí es el problema. Todos tenemos un corazón defendiendo nuestras ideas y generalizamos. Toda la izquierda es tal cosa, todos los de derecha son tal cosa, y a veces hay que parar un poco y analizar eso, analizar esas cosas. ¿Ah? Y yo fue lo que comenté, fue eso lo que comenté. Bien, vamos a dialogar un poquito. A ver si después alguien se anima, ¿no? Voy a usar un sistema distinto ahora, porque si tú estás hablando, como yo tengo solo una línea telefónica, que es esta, en realidad tengo una Claro, cámara, yo podría tener 2 teléfonos, pero es caro, son 2 teléfonos, hay que pagarlo todos los meses, ¿no? Entonces no, prefiero con uno, me alcanza y sobra con uno. Pero voy a cambiar un poco claro, el método, voy a decir, como siempre hay 2 o 3 que quieren participar, ¿sí? Les pido que en el muro claro. pongan quiero participar. Así yo te despido a ti. Porque te digo, mira, Robert, hay alguien que quiere Claro, hablar. ¿Tá? Mientras nadie hable, ahí está. seguimos conversando nosotros. Primero que nada, vuelvo a repetir, lo digo siempre, te tengo un gran aprecio. Yo tengo diferencias contigo, muchas. No sé qué es. Pero te tengo un gran aprecio porque tú eres uno de los puntos fuertes de este programa. Yo, hay que tener cierta soberbia, que a mí a veces me sobra, de decir, Robert, llámame, ¿viste? Y Robert va y llama. ¿Ya por qué? No es soberbia, porque te conozco, hay actividad en ti, te preocupa, trata de razonar, es una persona joven, que no es poca cosa. Entonces todo eso ayuda y estás en el programa, estás siempre. El día que no esté me va a preocupar, ¿está? Te lo aclaro que me va a preocupar. Pero no tienes por qué estar siempre, pero de hecho formas parte de ese famoso segundo círculo que yo siempre elogio. Eso Ahí está. primero que nada. Segundo, es cierto lo que dice, es cierto. Chávez fue un político muy popular en Venezuela, muy popular en Venezuela. Y un político de raza lleno de promesas, ¿sí? Y que tuvo un viento de cola espectacular. El petróleo llegó a costar $129 el barril. Para que tengan una idea, hoy no llega ni al 15% de ese valor. Y pasó algo triste en el gobierno de Chávez y que nadie se da cuenta. Yo leí una declaración de los revolucionarios de América Latina. Primero voy a decirte una cosa, y acá le digo a todo el mundo lo siguiente. No estoy de acuerdo con la OEA. No estoy de acuerdo con Almagro. Almagro me parece. Bueno, Almagro es del MPP. Con eso ya te lo digo todo. ¿Listo? Chao. Que me dimierta, me echaron. Fue canciller del gobierno Mujica. Entonces, chao. Terminó. Vamos a no olvidarnos. Vamos a no olvidar.
No me cae bien Almagro, no me cae bien. Y aparece como un abanderado de la democracia en Venezuela, ¿no? Está bárbaro. Dale, tú. La declaración de Leguía no me convence. No me convence porque no es el camino que resuelva el tema. Eso es importante, Robert. Porque ya lleva 20 años. No son 3 días, 20 años ya. Y no se resuelve. Está claro que no se resuelve. Y si no se resuelve, tienes que buscar caminos para resolverlo. Y haciendo declaraciones como la que hizo la OEA, no resuelve el tema. Pero la declaración de los super revolucionarios de América Latina, Evo Morales, el más revolucionario de todo era Alberto Fernández. Eso, pues yo estoy sorprendido. Alberto Fernández es la revolución ya. Listo. Alberto Fernández. Mujica, que me extraña, porque Mujica fue de los primeros que alertó sobre una dictadura militar en Venezuela. Si no lean una cantidad de reportajes, Mujica alertó sobre eso. En ese sentido político. Pero después, una cosa como alerta. Y el otro que se suma es Lula y Dilma. Y ya está. Bueno, está, los gobiernos. Dilma y Lula posibilitaron que llegara Bolsonaro al gobierno de Brasil. Es así. Porque ignorar esto es no saber nada. Pero voy a otra cosa, Robert. Mira hacia dónde voy. Me pongo a pensar, y acá el intercambiamos. Me pongo a pensar, ¿qué pienso? Porque a veces pienso. Hago un esfuerzo grande por pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si está claro lo de Venezuela. Está tan claro que el gobierno reconoció que solo votó un 30% del padrón electoral. El gobierno. La oposición dice que es un 18%. Es indiferente. Si dice votó el 30%, el 70% no votó. Ya estuvo. ¿Está claro? Ya está. El número arriba de la mesa, clarito. Ahora, en estas condiciones, ¿por qué? La primera pregunta que me hago, ¿por qué esa fidelidad equívoca de los dirigentes de izquierda latinoamericanos? Hay una razón. Y nadie la quiere ver. Que incluye el Uruguay, incluye a Mujica, incluye al MPP, incluye a muchos grupos dentro del Frente Amplio. Es la solidaridad de Chávez en las épocas de bonanza con las izquierdas latinoamericanas. Y es como, me hiciste un favor, yo no te voy a dejar solo ahora. No está mal, pero no resuelve el problema. ¿Está claro? No resuelve. Es decir, vamos a ser solidarios in eternum. En Venezuela hay un gobierno, una dictadura cívico-militar. Un gobierno invalidado por los hechos. Ya está arriba de la mesa. Escuchen, la oposición llamó a abstenerse. ¿Cuál fue la abstención? 70%. Ganaron. Ganó la abstención. Así, pero no ganó la abstención. Ganó el gobierno y ahora el gobierno tiene los tres poderes. Los tres poderes. La pregunta que uno hace, ¿para qué quería los tres poderes? Si ya los tenía. Esto es muy importante, Robert. ¿Para qué quería los tres poderes? Ya los tenía. Te voy a explicar por qué. Tenía el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Los tiene, forma parte de lo mismo. El Poder Legislativo estaba en manos de la oposición. Yo le pregunto a todos los que sabiondos de Venezuela que me digan un proyecto de ley aprobado en los 5 años planteado por la Asamblea Nacional. No le pido uno solo. Un muchacho, yo pido uno solo nada más, uno. En gobierno democrático, sí, hay propuestas, va a haber propuestas del Frente Amplio que va a votar todos los partidos, o la mayoría, o no habrá, y es una discusión, son acuerdos. Pero en 5 años no hubo una sola propuesta de Asamblea Nacional que haya sido aprobada por el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto? ¿Que no existió? Es elemental. Tú sabes que hay una especie de locura ideológica que en general tiene una razón, que tú no la tienes, estoy seguro. No es un elogio esto no es un elogio. No es un elogio, no es un elogio a ti. Es decir, en tu cabeza no funcionan las leyes políticas del siglo XIX. Tú estás en el siglo XXI. Y tú puedes pensar con mente del siglo XIX. Y todo esto, jovatos como yo, ¿viste? Igual que yo, a veces me cae, pensamos con leyes del siglo XIX. Yo no tanto, porque hoy tuve una conversación con un amigo que me elogiaba esto. Decía, yo amo la tecnología y por gracias a la tecnología a mi edad estoy haciendo esto que
a mucha gente lo tiene sorprendido, esto que estamos haciendo. Nos ve mucha gente, Robert, ¿eh? Mucha gente nos ve. Mucha gente nos ve. No dirán, pero nos ve. Muchísimo. Muchísima gente. Entonces, cuando se analiza con mentalidad del siglo XIX, el siglo XXI, con una revolución tecnológica que deja boquiabierto a todo el mundo y que es incontrolable, hoy, por ejemplo, y me he hecho cosas, cuando quiera me interrumpas, quiero opinar, porque te estoy hablando. Sí, 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 sí. Me interrumpe tranquilo. Hoy en Estados Unidos, 48 estados de los 50 demandaron a Facebook y plantearon que Facebook tiene que vender Instagram y WhatsApp, porque se transformó en un monopolio peligrosísimo, peligrosísimo. Si nos ponemos a pensar, bueno, yo gracias Facebook me permite hacer esto, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, no están equivocados. Hay mucho poder acá, mucho poder. ¿Y cómo explico a la luz de las ideologías del siglo XIX la lucha de clases en Facebook? Explícamelo, te pido, tú que eres profesor de historia. Dale, explícame. El tema es que, bueno, yo considero que la internet y toda la cosa es bastante democrático, ¿no? Pero sí es muy utilizable. Antes te dominaban con otros medios. Hoy generan opinión a través de Facebook. Acá en Brasil es increíble, ¿no? Porque acá cortan mucho a personas que se expresan a través de Facebook, ¿no? Lo sacan de las redes a los que no están de acuerdo con lo que está pasando en Facebook o con lo que se puede decir en Facebook, y lo están sacando de las redes. Entonces, digo, es el manejo del siglo XXI, como te decía, es el manejo de las masas que antes se hacía de otra manera, ¿no? Y los romanos tenían una frase: divide y triunfarás. Bueno, es lo que están haciendo en las redes sociales, ¿no? Y tener el control de eso es tener el control del mundo, ¿no? Pero yo lo veo que es un lugar democrático hasta cierto punto, ¿no? Cuando tú asomás así para fuera del sistema, te bloquean, te sacan, ¿no? Entonces, digo, el día a día, digo, vos, por ejemplo, podés tener un amigo de izquierda o de derecha, o no le vas preguntando a la gente, vos sos de izquierda, sos mi amigo, vos sos de derecha. Acá en las redes sociales se empiezan a hacer cotos, lugares así, que si vos no sos de derecha, no podés entrar, si vos sos de derecha no podés entrar en un círculo, en determinados círculos, o en determinados canales si sos de izquierda, tampoco en los de derecha. Se ha llegado a ese punto en las redes sociales, aunque no se crea. Y después el manejo de la información es eso. Acá me dice, espera un segundito. ¿Quién me dijo? Espera un segundito, espera. Nilda. A ver, voy a contestarle a Nilda. Nilda dice también dice que Cuba no hay democracia. En Cuba no hay democracia y sí lo es. O sea, no entiendo bien, pero Nilda me debe estar diciendo, corrige si me equivoco, Nilda, corrige lo que digo, que tú me estás diciendo que en Cuba no hay una dictadura. Perfecto. Argumentame por qué. Te pido, nada más. No, sí, está bien, ¿no? Porque hay muchos que consideran que... Pero por definición, y esto es lo paradójico, porque es no pensar, es decir, es pensar con cabeza del siglo XIX en el siglo XXI. Pero por definición del siglo XIX y principio del siglo XX, los países comunistas
son una dictadura del proletariado. Listo. Por definición, Sí. O sea que yo te digo, una dictadura. Ah, pero una dictadura. No sé, yo te dije dictadura nada más. ¿Ok? Pero ¿cuál es el parámetro? Acá vamos a intercambiar, Robert. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro? Yo, por ejemplo, tengo tres parámetros muy importantes en mi vida sobre democracia. Tres. Una es mi país, Uruguay. Es yo tengo una estructura básica, armada en mi cabeza, que es una herencia de mi país. En mi país soy consciente que la voluntad democrática de la mayoría del pueblo, no de toda esta población, es profundamente democrática. Y los hechos van demostrando que es así. Por eso puse el símbolo de doctor Tabaré Vázquez poniéndole la... ¿Por qué puse a la calle? Porque a mí me pareció uno de los gestos más grandes de un hombre de izquierda, de Tabaré Vázquez, cuando le da el mando a la calle. El otro modelo que yo tengo es Venezuela. Cuando yo salgo del Uruguay, en la dictadura, me escapo, porque es verdad, me escapé, listo. Eso es el pasado, ya ni me importa, ni me acuerdo, me escapé. Llegué a un país profundamente democrático. Era impresionante la democracia venezolana. Y para mí fue notable porque venía de la dictadura uruguaya los 3 primeros años y me encontré con un país parecido al mío, al que yo quería. Ahí es donde se producen mis cambios más importantes, ideológicamente, en Venezuela. Porque yo vi algo que no había visto en profundidad en el Uruguay. Porque en Venezuela gobernaba la izquierda. Era un disparate. No, gobernaba la socialdemocracia. Entonces, y nosotros no habíamos llegado nunca a la socialdemocracia en Uruguay. Y en Venezuela ya gobernaba la socialdemocracia. Y aprendí qué valor tenía la lucha política, ideológica, y la democracia, y la alternancia, y esa cantidad de cosas que forman parte de mí. Ese dos. Y tengo una tercera, que hace 20 años que vivo en Estados Unidos. 20 años. Yo no aceptaría, por ejemplo, no me parece que es válida la democracia norteamericana en el Uruguay. ¿Está? Pero lo razono. Ujú. Lo que tiene Estados Unidos desde el punto de vista democrático, que es impresionante, y eso me explica de por qué los grandes pensadores de la época de la independencia vieron con admiración la revolución norteamericana, porque es así, tú eres que profesor de historia lo sabes, que vieron Sí. la revolución norteamericana, son las instituciones, la fortaleza que tienen las instituciones. La fortaleza, es decir, acá el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo, el Poder Legislativo. Están los tres poderes y actúan de forma independiente. Se mezclan porque siempre hay intereses, nunca todo está separado. Pero el modelo no. Pero tampoco puedo compararlo, porque este es un país, es una nación de 50 países. ¿Qué quería decir? Es como no puedo decirle, es como decirle a los ingleses, yo soy antimonárquico, eliminen a la reina Isabel. ¿Qué te pasa? Entonces uno tiene que ver en qué parámetros define lo que es democracia. Entonces yo me paro en mi experiencia uruguaya y digo, para mí democracia es esto. Y como yo digo, para mí democracia es esto, Cuba es una dictadura. Listo, termino esto aquí. Por comparación. Por comparación. Es decir, el Uruguay de antes de la dictadura y el Uruguay post dictadura. Y el Uruguay de los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Porque ese gesto, el doctor Tabaré Vázquez, demostró que la esposa de Marín y Ríos se había equivocado cuando dio a entender que el Frente Amplio no iba a entregar el gobierno, porque se guiaba que el Frente Amplio era lo mismo que Venezuela. No, no es lo mismo, es otra cosa. Bien. Hay cosas que son claritas, ¿viste? Yo a veces me pregunto, ¿pero por qué me parece tan fácil? Acá hay una pregunta, esta es clave, la clave. Hoy me voy a pelear con todo el muro, hoy pierdo por lo menos a 40. Cuando trato estos temas, más de 20 del muro me borran. Cuando yo trato este tema, Venezuela, que es Venezuela, yo nunca hablo de Cuba, no sé si se dieron cuenta. Cuba, tal cosa, y me voy, no me interesa. Porque Cuba lleva 61 años. No lleva 3 días. Tiene 61 años donde los Castro han gobernado ese país. 61 años. ¿Tú crees que yo tengo una idea? ¿Me pasa por la cabeza cambiarlo? Que lo cambien ellos. No es mi problema. En Venezuela, porque tengo una relación
emocional con Venezuela ahí porque vi varias Venezuelas. Y porque el ejemplo venezolano es peligrosísimo. Y Uruguay, al ganar la calle Pou, el Frente Amplio justamente actuó en contra de la manera de gobernar de la dictadura cívico-militar venezolana. No hay poco. Entonces, ¿por qué apoyas tú, Mujica? Por la fidelidad, porque, no, porque si yo no lo apoyo, estoy con Trump, ¿viste? Estoy con los. Ahí en la declaración, yo aconsejo que la lean la declaración, está espectacular. Cuando hace referencia a Estados Unidos, por primera vez, porque Estados Unidos para América Latina revolucionarios son una unidad, da lo mismo cualquiera, ¿sí? ¿Es verdad? Da lo mismo cualquiera. Pero esta vez una diferencia en la declaración. El gobierno de extrema derecha del presidente Trump. Nunca hubo una declaración de esta. O sea, diferenció. ¿Por qué diferenció? Porque en el fondo tienen esperanza de que Biden actúe diferente. Es no entender nada. No entender nada. Mentalidad del siglo XIX aplicado al siglo XXI. Entonces, remato esto. En Venezuela, el concepto más importante es todos los poderes están ahora en el gobierno. Cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, por eso es la figura en estas elecciones, la figura política fue el general Padrino López. Es decir, ni siquiera fue ni Maduro, ni Diosdado Cabello hacía declaraciones, pero el que actuó y llevó adelante toda la operación fue Diosdado Cabello, con el apoyo de todo el ejército. Pero era una actitud, en Uruguay también el ejército participa en elecciones, era lo de menos. Aquí alguien me dice, bueno, espera un segundito, bueno, esa es la declaración, pero alguien me dice, hoy voy a pelearme con todo. Y esto, yo no sé si te lo escuché a ti, así que capaz que criticamos, pero me han dicho, ¿y Merkel qué? Y acá viene el disparate. En Alemania no hay ninguna dictadura, no hay. Merkel ni siquiera es elegida. Es decir, su partido sí, pero ella no. Ella surge por la forma que tiene para definir gobiernos. En Europa, en varios países se da, no solo en Alemania. Entonces, lo que no es dictadura es Alemania. Que Merkel lleve 4 periodos al frente es la voluntad de la estructura política, o sea, la base democrática alemana que acepta que la Merkel sea que. Aparte yo considero que es una líder fuera de serie, una mujer que para sacarse el sombrero. Entonces, ¿y Merkel qué? Vamos a razonar al revés. Tiene razón. En Alemania hay dictadura, la dictadura de Merkel. Claro, no es una dictadura cívico-militar, porque los militares no participan. Pero Venezuela... Yo igual te remato el concepto porque si no, no estoy aportando mucho. ¿Cuál es mi opinión en torno a esto? La solución tiene que venir de un gran acuerdo nacional electoral, ¿está claro? No programático, porque eso es imposible. Electoral. Y para que esto se pueda dar, es necesario que Maduro se vaya y su grupo de gente. Sí. Es clave. Es como, por ejemplo... Y si es necesario, se les protege. Dije, bueno, ¿a dónde pueden ir a vivir? Maduro y los no vivan en Venezuela porque es peligroso. Váyase a otro lugar a vivir. No son todos, 6 o 7, te puedo dar los nombres. 7, 8, 9, 10, 15, 20. Se tienen que ir. Es inevitable que se tienen que ir. Y voy a utilizar una razón que es tremendamente política. ¿Por qué se tienen que ir? Chávez gobernó, son 14 años, ¿no? 14 años Chávez. Chávez nombró a Maduro. Maduro no salió de una asamblea popular, de una campaña electoral. Él miró así, él tiene que ser el candidato. Lo dijo, miren, por favor, entren en Google y fíjense, él dice, él tiene que ser candidato. Él sabía que se iba a morir, porque la medicina cubana no era tan milagrosa. ¿Sí? Se iba a morir. Porque nos morimos todos. Hablar de los milagros, nos morimos todos. Y entonces le tocó morir, listo, chao. Era un tipo muy popular, porque yo fui muchas veces a Venezuela y Chávez era popular. Y vino esto.
Que no hay ningún tarado, porque la gente cree que es bobo. No, no, no. El poder se ejerce con inteligencia, aunque sea una cosa horrible. Es necesaria la inteligencia. Y lo han demostrado. Pues lleva 6 años y todo apunta a que va a seguir de largo, porque no va a cambiar si no sucede algo que no es una intervención militar. Que no es una intervención. Yo estaba en contra, si tú te acuerdas, yo estaba en contra totalmente. Estos buscadores, totalmente en contra de la intervención militar. Trump la insinuó, yo te dije, este no va a cumplir porque es imposible. Yo después puedo demostrar por qué es imposible. Puedo explicarle por qué es imposible. Es imposible la intervención militar. El bloqueo hace 2 años es durísimo, es verdad. Pero hubo 18 años antes. 18 años antes que nadie lo toma en cuenta. 18 años contra 2. Y Venezuela hoy es Haití. En serio les digo, es Haití. Entonces, si tú transformas a tu país del esplendor absoluto y caes en lo más bajo que tú te puedas imaginar desde el punto de vista económico, ¿por qué sigue gobernando? Es la pregunta que me hago siempre. ¿Por qué? ¿Por qué sigue? A ver, ¿te animas a gozar una razón para la cual siguen gobernando? Sí, porque tiene apoyos de ciertos sectores de la izquierda latinoamericana, eh, de los sectores menos democráticos de la izquierda. ¿Tá? Para mí, dictadura es todo aquello que te quiere imponer por la fuerza. Por eso yo pienso que Cuba es una dictadura. Cuando te cuartan las libertades y cuando vos opinás diferente y te meten preso, vos estás dentro de una dictadura. Sea en Cuba o en la China o en Francia o en donde sea. O en Argentina, en Uruguay. Sí, sí, en cualquier lugar. Lo que te quería comentar de Merkel. Yo el caso de Merkel lo puse para compararlo con el caso de Evo Morales, directamente. No, porque no es que el tipo dio un golpe de Estado como hizo Maduro. ¿No? No lo dieron golpe Al de tipo Estado. lo sacan los No, en militares. Venezuela no dieron golpe de Estado. No hay golpe de Estado en Venezuela. Digo, no. No, pero está bien. No hay golpe de Sigue, Estado, sigue con vamos el a decir, razonamiento. tácito. Sigue con el razonamiento. ¿Tá? Porque así como Merkel es un fenómeno para Alemania, ¿tá? Yo considero que Evo Morales fue un fenómeno para Bolivia, pero para Bolivia, no para Sudamérica ni para la izquierda sudamericana, sino para Bolivia, porque él le dio dignidad en el siglo XX a su pueblo que no la tenía. Es una cosa que no se le va a sacar nadie a Evo Morales. Y por eso yo lo comparé a Merkel con... Porque a él lo sacaron del gobierno porque quiso un cuarto periodo de... Estuvo mal porque violó la Constitución y una cantidad de cosas que vos tenés que tener en cuenta, como tú dijiste, las instituciones tienen que ser fuertes, ¿no? Y una de las cosas que las personas más denostan a veces de su país, por no estar de acuerdo por los fallos, es la justicia. Y si vos perdés esa institución o credibilidad de la justicia porque no te gustó un fallo, ahí es donde vos pones en peligro la democracia, ¿no? Que fue lo que pasó en Venezuela. Cooptó, hoy por ejemplo, en Brasil ya está poniendo jueces en la Suprema Corte Bolsonaro. En Estados Unidos, para poder o intentar torcer la elección, como tú contaste, puso una jueza porque él iba a denunciar el fraude, ¿no? Entonces... A ver, es importante lo que dice. Te voy a cortar porque te voy a hacer una pregunta. ¿Y qué pasó sí. en Estados Unidos? ¿Qué pasó? Yo creo que es verdad lo que tú no dijiste. No uno, 3 jueces nombró él. 3. 3 jueces. 3 jueces conservadores, como le llaman acá. ¿Qué pasó? Porque él sigue, no reconoció la derrota
y sigue diciendo que hubo fraude. ¿Pero qué pasó? Algo pasó. ¿Por qué Biden va a asumir el 20? La institución. El poder, La institucionalidad del país. La credibilidad que tiene el país en el sistema judicial. Y bueno, en el caso de Evo Morales, por ejemplo, él logró en la justicia que se le permitiera presentarse a otro periodo. Y fue lo que pasó, que para mí hubo una dictadura después de Evo Morales, con la presidenta, como decís tú, la presidenta. No, pero se acepta, presidenta, se acepta. Es que yo me quiero distinguir, lo hago para distinguirme que domino el idioma español. ¿Qué parece? La soberbia mía, es eso. Se puede decir presidenta, la Real Academia Española, la RAE, la Academia, define que se puede decir presidenta, se puede. Y en el caso de Venezuela es eso. Digo, perdió credibilidad la justicia. Y yo creo que ahí es el problema fundamental, aparte del apoyo de los militares, ¿no? Y la única solución que yo veo, digo, no es intervención militar, sino que surja algo en el camino del medio. Porque cuando vos tenés fuerzas o tenés una oposición organizada, con buenas ideas, con buenas intenciones, vos cambiás, lográs el cambio. No se sostendría esta dictadura con la oposición. ¿Por qué? Porque venían de un modelo donde la derecha durante muchos años estuvo mal vista, y eso genera en la población esa adversión. Y la gente que está en la derecha o en la oposición es confrontativa al gobierno. No hay un camino del medio. No hay alguien que salga a decir, bueno, vamos a arreglar esto. Le vamos a dar... Como hizo Uruguay, por ejemplo, cuando salió de la dictadura. Y no le gustó a mucha gente. Vamos a indultar a los guerrilleros. Vamos a indultar a los militares. Hubo un acuerdo, un camino por el medio. No es que un lado le ganó al otro. Y la única solución que yo veo es un camino intermedio. Para que no explote, vamos a decir. Tú sabes que estoy de acuerdo contigo, es mi duda. En Venezuela no hay otra opción de buscar una solución, pero tiene que salir Maduro. Hay que entender esto. Es decir, sí. ¿Quién le entregó el gobierno a Julio María Sanguinetti? ¿El dictador? No. Sí. No fue el dictador. El dictador no, porque cayó preso. No, pero te voy a decir, estoy de acuerdo con en Bolivia estoy de acuerdo en casi todo. Tengo un matiz de diferencia, pero no quita a la importancia, porque yo creo que el gran presidente de Bolivia fue Evo Morales. Gran presidente de Bolivia. Que a mí no entendí para qué copió el modelo chavista si podía haberse retirado en la gloria, y esa soberbia de que yo soy el único que lo puedo hacer, que es un error tremendo, lo llevó a cometer un error que lo pagó caro él. No lo pagó Bolivia, lo pagó caro él. Porque fíjate una cosa, señor Evo Morales, la Constitución dice que usted no puede ser candidato a presidente. Perfecto, voy a respetar la Constitución, no le voy a pasar por arriba. Voy a nombrar a Arce como candidato. Sí. ¿Y? Y ha ganado. Sí. Arce ganó con más votos de lo que Evo Morales sacó en la última elección. Es decir, que no era tan imprescindible. Porque el problema que hay en ese personalismo en la política es que primero se creen imprescindibles, son como dioses, ¿viste? Dioses. El ejemplo más claro es Cuba. Dios, Fidel. Fidel hizo todo bien. Todo. Y el hermano Raúl sigue haciendo todo bien. ¿Tá? Hace 61 años que hacen todo bien. Vamos a los números y la cosa cambia cuando enfrentan. Pero la culpa de aquel.
en 61 años no le encontraste la solución a la culpa de aquel, ya está, sonaste, hermano, terminó esto. Venezuela pasa exactamente lo mismo. Era Chávez, y Chávez se murió. ¿Quién siguió? El que nombró él, acá, el que está a mi izquierda, este muchacho, buena gente. Y siguieron, 6 años y después sigue. Va a seguir, se va a presentar de nuevo. O vendrá Diosdado Cabello, no sé, un gambito entre ellos, nada más, sin ningún tipo. Por eso se tienen que ir, porque nada de lo que ellos hagan da credibilidad. Por ejemplo, Claro. Mujica, el revolucionario de Alberto Fernández, Lula y Dilma. Lula hizo, creo que podemos acordar, 2 periodos de gobierno aceptables. La corrupción fue lo que lo golpeó. Pero el gobierno, pero los hechos demuestran que el PT no ha crecido, tú me lo dijiste, no ha crecido, más bien decreció. Sí, no. Ok. Decreció. Se juntan todos ellos y hacen una declaración. De apoyo es. Por declaración es de apoyo. O sea, de apoyo a la dictadura militar, cívico-militar de Venezuela. Es de apoyo. No. Se dice galimatías en el país. O sea, galimatías, ¿no? Es dictadura cívico-militar, se termina la historia. Pero siguen los mismos. Entonces no hay credibilidad. Es necesario que salga. Y coincido contigo, porque Bolivia es un buen ejemplo de... Hubo un golpe en Bolivia, es innegable que hubo un golpe en Bolivia. Con una base cierta en la actitud de Evo Morales, pero no es justificación de un golpe de Estado. ¿Sí? Pero hubo un golpe. Pero ¿cuánto duró? Meses nada más. Porque se llamó a elecciones y volvió a ganar más. Es más, con otro candidato. ¿Para qué querías presentarte candidato si tenías un candidato que iba a ganar? No, porque tienes que estar tú. Claro. Entonces es importante sacarlos. ¿Me entiendes? Es muy importante sacarlos. Pero ¿quién sacó la dictadura de Bolivia? El pueblo de las calles. Y ese llamado a elecciones que estuvo planteado desde el comienzo. No, ahí no. Sí, no. Llamado a elecciones que se extendió por el tiempo, la pandemia. Pero el pueblo salió a la calle. El pueblo salió a la calle. En Venezuela, los que salen a la calle son, digo, porque vos me decís, se abstuvieron 70%. Ese 70% tiene que salir a luchar por su país. A lucharla, pero no a luchar armada, te estoy diciendo, y ya. Acá en Brasil, por ejemplo, ¿por qué sacaron a Dilma? No, porque acá en Brasil los políticos... No, el pueblo de la calle la sacó. Millones de personas en todas las capitales y en todas las ciudades de Brasil. Permíteme un segundito porque estás diciendo algo que es muy importante. Sí. Porque aparte lo dices tú, lo está diciendo Luis. Te voy a leer porque tú no puedes leer lo que dice Luis. Luis Rodríguez, ¿no? Dice, por favor, Venezuela se aburre el tema, es una dictadura y punto. Pero me explican por qué no hubo una revolución de la población con un enfrentamiento total contra el gobierno. De verdad no sé, realmente me cansa el tema de Venezuela. En realidad el tema de Venezuela cansa. Yo traté el tema de Venezuela por los revolucionarios. Todos estos revolucionarios que apoyaron. Bueno, yo te digo, no hay solución. No hay. Te lo explico rápidamente. No hay solución por razón elemental. ¿Cómo se agarra ese hueso? Un país que destruyó la industria petrolera. Venezuela, cuando yo llegué a Venezuela, producían 3.200.000 barriles de petróleo diario. 3 millones. ¿Sabes cuánto produce ahora? No llega a 600.000. Es dramático. Y no hay recambio. Y por más que China y Rusia lo apoyen, no se dio recambio. No se dio. Y no hubo solución. Y la economía va cayendo. Y hizo un desastre que es muy, pero muy difícil salir. Porque para salir de esta crisis que vivió Venezuela, hay un solo camino. Uno es un acuerdo, desde luego, ¿no? En eso coincido contigo. Pero la otra es una ayuda enorme financiera. Y no creo que nadie esté dispuesto a darle una ayuda financiera a un gobierno que esté dominado por Maduro y sus... Ahora, yo soy un patriota, ¿verdad? Tengo esta realidad, una realidad terrible. Asesinatos, muerte, violencia, tremendo. Hambre. El 67% de los venezolanos está
en la pobreza. Y el 43% de ellos está debajo del límite de pobreza. Hay hambre en Venezuela. Y es innegable. Hay gente que vive bien, pero hay hambre en Venezuela. Y hay cosas terribles que yo algún día les voy a contar. Yo viví 7 años en Maracaibo. Maracaibo es un infierno. Después voy a contar por qué me lo recuerdes, te voy a hablar de Maracaibo. Para que vean qué infierno es Maracaibo. Un infierno. Porque en Caracas algunas cosas se resuelven, pero el resto del país es dramático, es dramático. Muy bien. Yo quiero mi pueblo, ¿verdad? Quiero mi pueblo. Sí. Amo a mi pueblo. Lo hago por mi pueblo. Es mi pueblo el que me llevó a mí a este lugar. Y yo soy fiel a mi pueblo. Y el pueblo que me sigue, y el pueblo que me apoya, y el pueblo... Pues dejaste embromarlo. Lo real es que tú tienes que saber que no hay una solución buena arriba de la mesa. Y que la única que puede salir es que haya una solidaridad internacional de los organismos financieros que le dé una ayuda a Venezuela para salir de la catástrofe económica que la condenó el chavismo. No el bloqueo. El bloqueo lo que hizo fue liquidar lo que quedaba. Pero ya venía. ¿Y por qué no te vas? Porque si quieres tanto a tu pueblo, si amas tanto a tu pueblo, si respetas tanto a tu pueblo, y si el pueblo que te apoya, que te sigue, y que resulta que no te vota, porque hubo oposición en las elecciones venezolanas, aclaremos. Es decir, la abstención, yo hablé de abstención a oposición. Si miramos los votos que sacaron, son 2.600.000 votos. Cuando Chávez, en el peor de los momentos, sacó 8 millones. Eso es otra pauta para tener. Y con datos oficiales, mirá que no tengo que guiarme por lo que dice la oposición, que dice que votó el 18, el 20%. No me interesa, 20 o 30 es lo mismo. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? Es decir, fracasé. ¿Por qué cae la dictadura de Uruguay? Cae primero por la unidad del pueblo uruguayo. Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. La unidad del pueblo uruguayo, en un segmento, porque había otra gente que no estaba de acuerdo, pero esa unidad impresionante de todos los sectores democráticos de Uruguay posibilitaron la caída de la dictadura. Pero también la dictadura se caía hecha pomada por la crisis económica que estaba gestada, su mala administración, su déficit, sus errores. Y ellos tuvieron más lucidez, o sea, se fueron, o aceptaron un acuerdo. En Venezuela no existe esto, no existe. Entonces la posibilidad de resolver el tema son mínimas. Yo te diría que no hay solución a la vista, porque ellos no se van a ir. Una cosa que tendría que hacer que no hizo el rey de los mentirosos, que es el actual presidente de Estados Unidos, como yo lo pongo, el de Big Liar, en inglés se lo digo para que me entienda, el gran mentiroso. Él hizo cosas durísimas, innegablemente, en los últimos 2 años, no en los 20, en los últimos 2 años. Pero nunca dijo, si Maduro se va, haremos un gran frente financiero para salvar Venezuela. Nunca lo dijo. Sí, nunca dijo. Lo vamos a ayudar. No, Nunca. Yo esto de Venezuela, no es que sea un vidente ni nada. Hacía ya muchos años que lo veía venir. Incluso mi mayor miedo era una guerra civil que no está fuera del horizonte, pero no le veo solución a Venezuela. Realmente no le veo cómo puede salir de esa crisis. Y como Argentina tampoco, porque está en democracia, ¿no? No hay solución a la vida. Bueno, Robert, terminamos, ya llegamos a la 1:30. Pues, Te agradezco enormemente porque me ayudaste a hacer el programa. O sea que hoy no fuiste un colaborador, hoy fuiste co-conductor. Vamos a aclarar el tema este venezolano, que lo largué porque le pensaba dar 10, 15 minutos, pero empecé a conversar contigo y se me calentó la sangre, entonces seguimos y estuve de acuerdo con muchas cosas que tú decías. Se alargó, la reconozco, porque ahí se empezaron a ir de a uno, ¿viste? Es como cuando hablo de fútbol. Se van, todos los del segundo círculo se van. Y cuando miro, ¡pumba! ¡Qué tremendo mal programa! Prometo no hablar más de Venezuela, pero son temas que yo domino. Acá muchos me han dicho cosas de Venezuela. Digo, yo no estoy payando sobre Venezuela. No es una payada que empiezo a improvisar.
son años. Años, datos, información, datos correctos, que van, que vienen, algunos datos que no puedo, a los que no puedo llegar, pero uno se puede orientar. Estoy todo el día metido en ese tema. Todo el día metido. No hay día que yo no entre a los diarios venezolanos, no hay día que yo no escuche la opinión de gobierno y de oposición, no hay día que me permita entender lo que pasa en Venezuela, porque en Venezuela el drama está en el hecho económico. Hay dos factores del drama en Venezuela. Uno es el hecho económico y otro es la violencia. La violencia que hay es terrible, terrible, terrible. Y la violencia está ejercida por varios sectores. Y uno de ellos es del gobierno. Una parte importante del gobierno. Claro. Bueno, Robert, perdón. Me quiero ir. Dos cositas te quiero decir. Sí, diga, Una, hay que vencer el odio. Partir de la base de eso, vencer el odio por el otro, para poder salir adelante. Y otra cosa, que me sorprende lo de Mujica mucho, porque él ya había declarado antes que nadie se puede perpetuar en el poder, que una fuerza política, ni siquiera presidente, ¿no? Una fuerza política no puede más de estar más de 3 veces en el gobierno. Y eso es una declaración que lo hizo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. No puedo terminar porque Graciela me hace la pregunta del día, ¿viste? Está buena la pregunta de Graciela. Dice, no hablaste sobre qué papel, entre comillas pone, no hablaste nada de Guaidó. ¿Qué papel juega Guaidó en todo esto? Ninguno, Graciela. Guaidó estuvo siempre pintado. Si yo al empezar dije que la Asamblea Nacional, en todo el periodo que estuvo existiendo, porque existió, ganó las elecciones, no le aprobaron una sola ley. Está pintado. Guaidó y todo están pintados. Es decir, pero no pasa por el otro lado. Decir que Guaidó, ¿qué hizo? Nada. ¿Qué puede hacer Guaidó? Nada. No puede hacer nada. No tuvo nada. Porque vamos ir a visitar Estados Unidos nomás. No existe. Digo, Guaidó no tiene peso. Porque vos tenés que tener peso dentro de tu país, y yo no veo que la oposición venezolana tenga peso en el país. No, tiene peso. Lo que no está unida, que son dos cosas distintas. Ese fenómeno del Uruguay en 1983, Venezuela no lo ha vivido. Hay oposición, pero no está unida. Y eso es clave. Si no hay unidad. Espera que Nora Fariña me escribió algo y me dije que como yo estaba muy metido en el tema de Venezuela, Nora, hoy Garcés dijo en perspectiva quién fue el pajarito del que hablaste ayer, el candidato a la intendencia en el 84. Yo no lo voy a decir. Yo dije anoche, antenoche, el día después. Yo no lo voy a decir. No voy a decir por qué. No lo digas. Y cuando alguien de confianza te dice no lo digas, no se dice. No lo digo. Robert, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. La verdad que es un placer. Un abrazo grande. Muchas gracias por estar ahí. A todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasa. ¡Me voy! Graciela, te puedo responder también eso. Te puedo reconocer. Voy a seguir tu hilo, Graciela, y me quiero ir porque ya es tarde, pero voy a seguir tu hilo, Graciela. Estoy informado, vamos a empezar por ahí. Es decir, exijo que se respete, pero que se me den argumentos en contra. Jorge, ¿podés explicar por qué una dictadura hace una elección y reconoce que le ganaron en la Asamblea Nacional? Es verdad, pero ¿qué pasó? Aceptaron la derrota electoral, pero no aceptaron la derrota institucional. Y no existió la Asamblea Nacional. Ya te lo respondí. Estoy muy informado, Graciela. No soy un payador. Esto lo dijiste antes, pero te lo contesto ahora porque lo vi que estaba al lado de... No soy un payador. Trato de ser un periodista responsable. Y cuando hablo sobre algo, es decir, claro, cuando yo digo que el presidente de Estados Unidos sería mentiroso, lo digo porque tengo fundamento. Más de 20.000 mentiras en los 4 años de gobierno de Donald Trump. 20.000, anotadas por el diario Washington Post.
20.000, ¿eh? No 1, 2, 3, 4, 10. 20.000. Bueno, me voy. Mañana a las 10 de la noche para Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. 8 de la noche en la costa este de Estados Unidos y Canadá.